Muy bien. Seguimos. Aquí ya tenemos lo que vendría a ser tipos de transporte. Permeabilidad. Tenemos en la célula una permeabilidad selectiva, ¿no? Es importante tener en consideración cómo se van a mover, ya sea por poros, canales o carriers. Tenemos por poros, ¿ya? Tenemos lo que vendría a ser, por ejemplo, las acuaporinas. Ahí tenemos diversos tipos de acuaporina que, como saben, su función es mover las moléculas del agua, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una aplicación clínica con el Staphylococcus aureus, que nosotros sabemos que esta bacteria puede ser letal si produce una toxina que es la alfa-hemolicina, y esta va a generar que los glóbulos rojos mueran y puede repercutir en lo que vendría a ser una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, ese sería ahí la toxina, ¿no? La toxina tardia, la alfa-hemolicina. Aquí podemos ver cómo el cuadro clínico empieza a presentarse con daños o situaciones dérmicas, porque recuerden que el Staphylococcus aureus es una bacteria que se encuentra en la piel. Es un gran positivo. Ahí tenemos a las acoporinas, que están basados su clasificación en características funcionales. Este es un concepto teórico, pero muy importante, porque estas son las que más estudiamos, ¿no? Las que son permeables exclusivamente al agua y las que son permeables al agua y solutos pequeños como la urea y el glicerol, que en alguna literatura lo denominan como aquaglicerol porinas, ¿no? Ahí tenemos de la 1 hasta la 5 sin contar la 3 y de la 3 hasta la 10. Entonces recuérdenlos sin contar obviamente la 6 y el 8 en las aquaglicerol porinas. Existe un grupo pequeño que es la formación de acuaporinas cuya función todavía permanece desconocida. Ahí les he compartido este cuadro que me parece interesante porque están cada una de las acuaporinas, como les estoy mencionando. Si ustedes se dan cuenta, habíamos visto que el 3 era la excepción, ¿no? Y aquí está. Porque esto es permeable al glicerol. Las otras no. Miren, por ejemplo, la acuaporina 1, que tiene una expresión poco selectiva, pero que está asociado a todas estas estructuras o células diana y que como situación clínica vamos a poder presentar edema pulmonar, glaucoma o edema cerebral cuando se ven afectadas o comprometidas. Por ejemplo, la acuaporina 2, pregunta de examen, es dependiente de la hormona antidiurética. Miren, pregunta de examen. Por eso de que se asocia a la diabetes insípida nefrogénica. ¿Dónde se ubica? Prácticamente en el túbulo contorneado, ¿ya? Tenemos luego la acuaporina 3, que es regulada por la ADH, pero es permeable por el glicerol. Luego tenemos la acuaporina 4, que está asociado al edema cerebral, y la 5, que está asociado a procesos respiratorios como el asma, la bronquitis crónica, el síndrome de Sjögren, donde existe una regulación de estas acuaporinas, o mejor dicho, regula lo que vendría a ser la proporción de agua en las secreciones glandulares. Por eso es que al no estar bien esta acuaporina, tenemos cuadro de bronquitis, Sjögren, asma, ¿no? Porque va justamente no se va a dar la regulación adecuada del agua en las secreciones glandulares. Otro cuadro es los canales iónicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un casito de una mujer de 60 años que se encuentra en el interior de su domicilio, tumbada en la cama. Cuentan los vecinos que se ha muerto su marido y estaba muy deprimida. ¿Alguien me puede decir qué está sospechando aquí? ¿Alguna idea? Vamos a cambiar de color del lapicero porque no se ve bien. No se nota. A ver. ¿Alguna idea aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sospecharía? ¿Alguna idea, muchachos? Bueno, aquí, si estamos viendo el antecedente, que es una señora de la tercera edad que se encuentra en el interior de su domicilio prácticamente inconsciente, dice, ¿no?
Cuentan los vecinos que hace más o menos, bueno, me imagino un tiempo, ¿no? No, de repente no tan corto, no lo especifica, pero sí es un dato de importancia. Y estaba muy deprimida. Si tú ves a alguien recostado, inconsciente, generalmente vas a pensar en una sobredosis o un intento de suicidio, ¿no? Asociado a un intento de suicidio, etcétera. Y en relación a les presentaba este pequeño casito, obviamente es muy pequeño, debería dar otros datos para poder orientar aún mejor, pero imaginemos que la persona que acude, el paramédico, encuentra un frasquito de Valium casi vacío, es decir, de benzodiazepinas. Entonces, esto sí ya podría justificar lo que está pasando en este paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, las benzodiazepinas son fármacos, son ligandos exógenos que juegan en el receptor GABA-A. Recordemos que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Lo que hace es deprimir el sistema nervioso central. Y este va a tener tres receptores, GABA-A, GABA-B y GABA-C. ¿Y por qué lo puse este ejemplo en canales iónicos? Porque el GABA-A y el GABA-C son receptores del GABA, valga la redundancia, y son receptores ionotrópicos. ¿Qué significa? Que está asociado a canales iónicos. ¿A qué canal iónico? A los canales de cloro. Entonces, cuando este paciente ha intentado hacerse daño, o de repente solamente abusó de la dosis porque pensaba que así se le iba a pasar su crisis o su malestar, como este es un receptor asociado a canales iónicos, al acoplarse favorece que el cloro ingrese. Bueno, aquí está cerrado, sería acá, disculpen. Que el cloro ingrese, acá no, porque está cerrado. Y el cloro al ingresar en el potencial de acción que genera una hiperpolarización de la membrana. Una hiperpolarización de la membrana, es decir, la vuelve mucho más negativa de lo que era. Hace un ratito les dije, para que sea una respuesta tiene que darse un estímulo de una buena intensidad, ¿no? En este caso, si ya vemos de que está muy deprimido, para generar una respuesta voy a necesitar un estímulo de mucha mayor intensidad. Entonces, ese es el cuadro que voy a tener aquí que tener en consideración. ¿Podría haber hipotensión, como dice John? Sí, podría existir, porque recuerda de que existe una depresión total, ¿no? Y dentro de esto podría observarse. Va a depender mucho también de comorbilidades. Pero juega hiperpolarizando membranas, entonces la vuelve mucho más negativa y de esta forma deprime. Aquí están los carriers, que existen tres principales. Están los que justamente utilizan energía, ¿sí? Pues sería justamente el ATP. Y están aquellos que no la van a necesitar, en los cuales se va a denominar justamente difusión. La difusión puede ser simple o puede ser facilitada. La difusión simple va a ser aquella que va a ser a través de moléculas que atraviesen la capa fosfolipídica. Y la facilitada, muchas veces, con transportadores o mediadores que favorecen mediante gradientes que puedan atravesar. Del transporte activo tenemos el activo primario y el secundario. Recuerden aquí que el activo primario, la forma de reconocerlo es porque son dependientes de ATP. Es decir, todos los transportadores activos primarios son ATPasa. Estamos hablando aquí de, por ejemplo, la bomba de sodio potasio ATPasa, la hidrógeno potasio ATPasa, el calcio ATPasa. Son aquellos que requieren de su propia energía. En cambio, los secundarios, activos secundarios, son transportadores que justamente van a utilizar la energía de otro. Tenemos dos tipos acá. El simporte y tenemos el antiporte, ¿no? El simporte, que es justamente a favor de la gradiente, y el antiporte o contratransporte, que va en contra de la gradiente. El primero, llamado simporte o cotransporte, es el que va a favor de la gradiente, por si acaso. Ahí están las definiciones. Transporte pasivo, tenemos difusión simple de solutos, movimiento de solutos que desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración se va a dar
gracias a una gradiente de concentración o gradiente química. Luego tenemos bueno, algunos ejemplos están las sustancias liposolubles por canales, agua, CO2, vitaminas liposolubles, etc. Está luego la difusión facilitada, que va a estar mediada por proteínas transmembranas, favoreciendo, como les dije hace un ratito, la gradiente. ¿Ya? Ahí tenemos los aminoácidos, algunos monosacáridos, etc. ¿Qué otro datito tenemos que entender aquí? De que la difusión facilitada sí necesita por eso su nombre lo dice, un mediador. Luego tenemos el de ósmosis, que es un tipo de difusión también pasiva, donde se moviliza el solvente hacia el área de mayor concentración. Eso ya lo hemos visto en bastantes ejemplos hace un ratito, y origina la presión osmótica. Luego está la ultrafiltración, que es un movimiento de líquido a través de una membrana producida por diferencia de presiones entre los dos lados de la membrana. De esta forma, se valora la presión hidrostática. Ahí lo tenemos. Ya hemos hablado de esto también. Ahora, el transporte activo de las macromoléculas está la endocitosis, la fagocitosis, la pinocitosis, la exocitosis y la transitosis, ¿no? Que vamos a irlos viendo en algunas semanas cuando veamos los tipos de transporte mediados en procesos. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico donde podemos ver un tipo de difusión facilitada. Por ejemplo, los GLUTs, ¿no? Que son transportadores de glucosa. Entonces, estos transportadores ayudan que la glucosa se mueva, ¿verdad? Bajo lo que vendría a ser la regulación de las gradientes de concentración. Entonces, sí necesitan de estos para poder ingresar. Es un facilitador. En cambio, los activos primarios, como el calcio ATPasa, ya les he dicho que aquí el truco es que diga ATPasa. Si tú lees y dice ATPasa, es transporte activo primario. ¿Estamos bien? No sé qué pasó, se configuró la pila, ahí está. Transporte activo primario. ¿Sí? Todo lo que es ATPasa primario. En este caso, el carrier, el transportador, está justamente trabajando a base de ATP y utiliza su energía para mover el calcio en relación a la gradiente de concentración. Entonces aquí tenemos dos casitos más. Por ejemplo, un paciente de 43 años se presenta a la consulta con quejas de dolor epigástrico. Después de un análisis exhaustivo, el paciente es diagnosticado con enfermedad ulceropéptica. Se inicia un medicamento que inhibe la bomba de protones del estómago. ¿Qué tipo de transporte está siendo bloqueado? ¿Alguien sabe la respuesta de los transportes que hemos hablado? ¿Qué tipo de transporte está siendo bloqueado? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna respuesta? La bomba de sodio-potasio. No, María Fe, no es la de sodio-potasio, pero sí es la bomba de hidrógeno-potasio TPasa. La bomba de protones, amigos, es la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. ¿Estamos bien? Hidrógeno, potasio, ATPasa. Es un tipo de transporte activo primario que necesita la energía del mismo para generar una respuesta. ¿Estamos bien? Ahora, si no sabías qué era la bomba de protones es un poquito complicado, pero al comienzo de la clase, por eso todos los ejemplos que se les está dando, estimados amigos, todos los estoy mencionando para que pueda ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Estamos bien? De reconocer y recordar. En la célula parietal, lo vamos a ver más adelante, existe justamente un transportador, ¿no? Que sería el de la misma bomba, que se encuentra en la cara luminal,
que al final lo que va a favorecer, ¿qué cosa es? De que se secrete mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, eso es muy importante, porque si tú ya lo tienes claro, vas a poder asociar esa información. Recuerda, activo primario. Luego vamos a ver lo voy a dibujar aquí nada más rapidito. Esta es la cara vasolateral. Esta es la cara luminal. Y aquí está la bomba de hidrógeno, potasio, TPasa. Sale el hidrógeno, ingresa potasio. Y aquí están los canales de cloro. Y es ahí donde se forma el ácido clorhídrico. Entonces, es un facilitador. El omeprazol, ¿saben qué hace? Su target es la bomba. Viene aquí y lo bloquea. Omeprazol. Bloquea la bomba. Entonces, ¿qué tipo de transporte se está bloqueando? Transporte activo primario. ¿Entendieron, muchachos? Siguiente casito. Paciente de 60 años que ingresa a hospital por presentar insuficiencia cardíaca congestiva. Se le prescribe un glucósido cardíaco cardiotónico denominado digoxina. Quien tiene conocimiento, la digoxina es un digitálico, es un cardiotónico, ayuda a mejorar la fuerza de contracción, ayuda a mejorar el inotropismo del corazón y lo hace jugando en la bomba de sodio, potasio, TPasa. Entonces, su target aquí es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Estamos bien? ¿Sí? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Teniendo esto en consideración, a este digitálico, ¿qué es lo que va a suceder? La digoxina bloquea la bomba, repercutiendo sobre los niveles de calcio, que van a incrementar ligeramente. Y de esa forma favorece de que se pueda dar una mejor contracción. Entonces, ¿qué tipo de transporte está bloqueando la digoxina? ¿Qué tipo de transporte, amigos? Activo primario también. Muy bien. Activo primario. Muy bien. Dicho esto, quedó claro. ¿Está? Tenemos transporte activo secundario, que son los intercambiadores. Ahí está el sodio-calcio, por ejemplo. El carrier utiliza la concentración de sodio, su gradiente, para que luego el calcio o su movimiento se pueda dar a pesar de que existe una posición en su dirección, pero utiliza la energía de otro. Ese es el tipo de transporte activo secundario. Y tenemos aquí el cotransportador. El cotransportador, a diferencia de este, miren que va a diferente dirección. El cotransportador va a favor de la gradiente. Ahí tenemos el sodio cloruro. El sodio potasio sí es un antiportador. Es un antitransporte. Siguiente casito. Paciente de 40 años que ingresa a hospitalización por presentar edema agudo de pulmón, al cual se le prescribe un diurético de asa furosemida ubicado en la membrana luminal de las células epiteliales de la rama gruesa ascendente del asa. ¿Qué tipo de transporte se está viendo involucrado aquí? En el asa ascendente gruesa de Hemble está ahí. Hay un transportador que es el sodio potasio 2 cloro. Lo vamos a profundizar más en nefro, pero por lo menos quiero que lo vayan revisando. Este transportador juega mucho porque mueve bastante solvente, bastante volumen. Y este es un tipo de simportador. Es un simportador. Es un tipo de cotransporte. Sodio potasio 2 cloro. También tenemos la comunicación intercelular. Las células se pueden comunicar entre ellas. Eso lo vamos a ver mucho en endocrino.
Está el contacto directo por las uniones gap, ¿verdad? Que favorecen o permiten que exista una direccionabilidad y una comunicación eléctrica correcta. Está la hormonal, que es a través de la sangre. Recuerden que las hormonas se distribuyen a partir de lo que vendría a ser el torrente sanguíneo y estos van a poder llegar hacia una célula target que va a tener su receptor. Tenemos la comunicación paracrina, que como ven en el dibujo, el mensaje es liberado en relación a la proximidad de una célula target y de esta forma, en este caso lo que es liberado es reconocido y mediado por el receptor un tiempo antes de, ¿no? Pero si ustedes verifican de que ya está existiendo mayor susceptibilidad, habríamos que reconocer los principios que hablamos al inicio, ¿no? De la saturabilidad. Luego está la autocrina, que se produce un mensaje que es mandado hacia sí mismo, ¿no? Y de esta forma se retroalimenta. Otro concepto que tenemos que recordar y lo hemos visto en todo el día de hoy es la señalización intracelular, las que están asociadas a iones ionotrópicos, por ejemplo la aceticolina con el receptor NM, que es ionotrópico, está asociado a canales de sodio dependientes de voltaje. Están los que se acoplan a proteína G, los receptores adrenérgicos. Están los receptores catalíticos, como el del receptor de la insulina. Y están los receptores intracelulares, como por ejemplo el de los esteroides. Está el receptor de los mineralocorticoides, el de la aldosterona. Es un receptor intracelular, por ejemplo, ¿no? Aquí está otro gráfico. Estos son gráficos del libro de Harvey, como por ejemplo una hormona se puede unir a un receptor específico, ¿no? Por ejemplo, la T3 y la T4 se unen a sus receptores y van a activar su receptor. Tenemos también aquí, por ejemplo, lo que vendría a ser la proteína G, cuando está justamente inactiva. Recuerden, cuando está inactiva es un heterotrimérica, donde tenemos la subunidad alfa unido al dímero beta gamma, pero cuando se activa, este se va a separar y vamos a tener solamente la subunidad alfa, ¿no? Como a partir de este el IP3 iba a los lugares de especificidad de liberando calcio, y de esta forma va a activar la proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C va a generar los efectos intracelulares. Y todo esto ya lo hemos hablado. De repente aquí está más bonito, pero ya lo hemos mencionado. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar. Sé que hay algunas láminas de potencial de acción, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. No se preocupen porque la parte de generalidades tal cual es la que hemos visto. La que sigue es potencial de acción con la parte de sangre, ¿no? Pero a ver, vamos a ver ese casito. Usted recibe en la emergencia un paciente de 22 años con herida por arma blanca en pierna derecha que viene traído en helicóptero desde la selva amazónica. El médico que lo trae refiere que al retirar el cuchillo presentó sangrado abundante y el paciente estaba consciente pero presentaba palidez, sudoración, hipotensión y taquicardia. Ante su desesperación y por solo contar con frascos de agua destilada, el médico rural utilizó 3 de estos para infundir volumen por vía endovenosa. Sin embargo, el paciente empeoró y entró en coma. Cuando usted recibe el paciente, está comatoso y con hemoglobina de 2 miligramos por ciento. Que aquí es 2 gramos, ¿ya? Aquí está mal, la unidad es 2 gramos por ciento. ¿Qué opinan de este casito? Ahí está ¿alguna opinión? Sí, estamos frente a un shock. Pero ¿qué ha pasado? Es decir, de por sí el paciente había sufrido un accidente y bueno, a veces hay que ver bien, ¿no? Si vas a poder retirar en sí el elemento, o en este caso el cuchillo, el punzocortante, porque de hecho que al retirarlo ha generado mucho mayor daño, ¿no? No digo que se lo vas a dejar ahí, pero de repente eso sí va a ser necesario que lo hagas en un lugar adecuado, un centro o un hospital, ¿no?
para poder valorar justamente esto. Ese es el primer gran error, no considerar la parte anatómica y repercutir, ¿no?, en lo que vendría a ser la integridad. Y el segundo error es el agua destilada, ¿no? Dice, ante su desesperación y por solo contar con agua destilada, el médico rural utilizó 3 de estos frascos para infundir. ¿Qué opinan de eso? Muy bien, María. Excelente, ¿eh? Juan Erickson, se utiliza suero, claro. ¿Por qué se utiliza, Juan, tú que has respondido al suero fisiológico? Cuéntame. Mientras vamos leyendo los demás comentarios. María dice que hubo una expansión hiposmolar. Ajá. Ya, muy bien, María Fe. Ella lo ha enfocado desde una perspectiva de la coagulación. Muy bien, me parece que está muy bien sus enfoques. Nosotros tenemos aquí lo que sería justamente una variable que es el mismo trauma y que obviamente se manejó de manera de repente rápida al momento de retirar el cuchillo, pero los datos que te dan como hipotensión, taquicardia, sudoración, son propios de la pérdida de volumen. Es decir, sí o sí estamos en un escenario de contracción. Creo que eso a ninguno de nosotros nos genera dudas. Pero luego de que sucede el proceso de desesperación y solo cuenta con agua destilada, el médico rural utilizó 3 de estos frascos. Craso error, error número 2, porque no es, en primer lugar, no se utiliza por su osmolaridad, es hiposmolar. Nosotros tenemos que utilizar un medicamento o una solución, en este caso, que sea isosmolar. ¿Por qué? La osmolaridad, al ser tan baja del agua destilada, lo que ha generado es que, ¿se acuerdan? Aquí es el dibujo, se expanda, pues es una expansión. Pero ¿qué ha pasado? Como hay mayor cantidad de solvente, el solvente ha ido acá y he empezado a alisarlo. ¿Por qué tiene una hemoglobina de 2? Porque está olisando todos los glóbulos rojos. Estamos frente a una anemia hemolítica en consecuencia de este error que se ha podido generar, negligencia, por no tener en consideración un principio que Juan ha mencionado, que es la de la osmolaridad en el suero fisiológico, porque el suero fisiológico es isosmolar. Y ante una pérdida de esta naturaleza, tú tienes que reponer en relación a la proporción de lo que estás perdiendo, ¿no? Donde la relación de soluto y solvente debería ser la misma. Por eso tú puedes utilizar el suero fisiológico a chorro sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque esa parte experimental no la vamos a repasar, pero les invito a que lo vean porque esto es más laboratorial. Cuando el cloruro de sodio tú calculas la osmolaridad, es justamente ISO, es el 307.10. Significa que es realmente isosmolar. Porque recuerden que si bien es cierto, yo les dije que es de 280 a 300, siempre hay un más menos que está asociado acá. Y en este caso no es la excepción. Tenemos justamente que está dentro de los parámetros de normalidad. Entonces tú tienes una pérdida, repones con esto y no va a tener que existir ningún compromiso del intra. No va a existir ningún compromiso. Y en este caso no se dio, por eso que el paciente empeoró y obviamente puede llevarlo hasta la muerte. Les invito a que lo analicen desde un punto de vista de cascadas. Igual cuando tengamos la discusión de casos clínicos, estimados amigos, lo vamos a ver. Porque obviamente en esta parte es un poquito más teórica, pero siempre me gusta presentarle casos para que vean cuál es la aplicación en la vida real de todo esto. Quiero que por el chat, vamos a dejar una tarea por el chat, me calculen la osmolaridad del cloruro de sodio y me digan a qué concentración se denomina suero fisiológico y que me calculen la osmolaridad de la dextrosa 5, tipo así trivia, y por el chat de Telegram a ver me lo escriben para ver y corregírselos y les mando el desarrollo en una hojita por foto, ¿ya? Bueno amigos, la próxima semana vamos a continuar con esta partecita que son unas poquitas láminas de potencial y continuar con hemato, pero siempre en la primera parte me gusta que quede claro esos conceptos y de repente si hay alguna duda también la pueda ir desarrollando por el chat con mucha confianza. Así que chicos,
tenemos que ir terminando porque hay otra sesión. Si hay alguna duda, con toda la confianza del mundo, me la hacen saber por el grupo de Telegram que tenemos. Los que no están de repente en el grupo, ya las personas del área de soporte que son muy amables están verificándolo para que puedan resolverlo. No olviden de que el examen se va a actualizar supuestamente en este transcurso. Yo voy a verificarlo ahorita y cualquier cosita estamos en comunicación. Les doy la bienvenida nuevamente. Espero que haya sido de su agrado la clase. Hay cositas que de repente estoy pasándolas un poquito más rápida para profundizar en conceptos de aplicación, pero si tienen dudas, léanlo y lo podemos resolver, pero les puedo sugerir qué cosas revisar para profundizar aún más sus conceptos. El día miércoles la clase no es de física. Como les digo, fisiología recién toca hasta de acá una semana, ¿sí? Ahorita no tengo a la mano todo el horario, pero voy a coordinar para que se lo puedan pasar, no se preocupen. ¿Ya, chicos? Bueno, como vuelvo a repetir, las últimas láminas de esta presentación es con lo que empezaríamos la próxima clase conmigo, porque fisiología las primeras clases son conmigo, así que no se preocupen, ¿ya? Estamos en comunicación, que tengan buena tarde, un gusto haberlos conocido, ya nos estamos viendo. Chao, cuídense.